visto en la anterior clase, ¿no? El contrato del usuario que tener, ¿ya? El contrato con el usuario va a ser el concesionario. ¿Qué debe de contemplar? Tiene que contemplar el plazo de la duración del contrato entre usuario y concesionario. Tiene que contener la asignación de un almacén, de un módulo de venta o una instalación industrial. Esto ya lo hemos ido viendo, ¿no? En las anteriores clases. Posteriormente también hemos visto, hemos podido ver hasta la anterior clase, ¿no? Las operaciones comerciales, las operaciones industriales y les dije que iban a tener una actividad, ¿no? Con esto también les comenté que esa actividad la estamos guardando porque va a ser para la actividad número 6, va a ir conjuntamente con eso, ¿no? Donde ustedes tienen que ir viendo un ejemplito de operación comercial, de operación industrial, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? Cómo se va a hacer el almacenamiento, la conservación, la mejora de presentación y demás, ¿no? Ustedes ya ven su ejemplito y lo hacen de esa forma, tanto en operaciones comerciales como en operaciones industriales. Posteriormente a ello hemos visto lo que son el inicio de operaciones respecto a los usuarios, ¿no? Cómo van a iniciar operaciones el usuario comercial, usuario industrial y usuario tallerista. También ya lo hemos visto. ¿De qué forma inician operaciones? Entonces, van dando algunos requisitos, ¿no? Tiene que tener la habilitación de la aduana, tiene que tener el contrato entre usuario concesionario y algunos documentos de respaldo, ¿no? Cuando se habla de usuario industrial, a esto se le añade el coeficiente técnico y cuando se habla de usuario tallerista, además de todo lo anterior, se le debe de añadir una relación de maquinaria y equipo que va a ser utilizado en la zona franca industrial para fungir como usuario tallerista. También lo hemos visto en anteriores clases. Vamos viendo lo que es la cesión o transferencia de mercancías. ¿Cómo se puede hacer? Habíamos dicho, ¿no? Que los usuarios pueden realizar cesión o transferencia de mercancías entre usuarios o a terceros, ¿ya? Este tipo de cesión y transferencia de mercancías tiene que estar registrada por el usuario en un libro de ventas y compras y ventas. ¿Para qué? Para que todo el movimiento que haya realizado dentro de la zona franca, este usuario, esté registrado. Uno, para su propio respaldo, de hecho. Dos, tiene que mostrar este libro a lo que es el concesionario, al comité técnico de zonas francas y así a las autoridades competentes. Es más, puede ir servicios de impuestos nacionales y decir, muéstrenme todo su movimiento. Entonces tiene que estar todo registrado en este libro de compras, ¿verdad? La cesión o transferencia de mercancías no se puede realizar de mercancías como las que son vehículos ni motocicletas y en sí de automotores, ¿ya? Eso es lo que no puede transferir, ¿ya? ¿Qué más? Esto también lo hemos visto hasta la última clase. Me avisan si se está pasando, ¿no? Lo que es eh, las diapositivas. Vamos viendo ya y entrando a lo que son las obligaciones y prohibiciones de los usuarios, ¿ya? Como obligaciones de los usuarios, vamos viendo, permítanme, esto lo voy a ampliar, que como usuario se tiene que desarrollar actividades y operaciones bajo la legislación nacional, ¿no? Entonces, dentro de una zona franca está el concesionario. El concesionario, para que funcione su zona franca, va a hacer contrato con los usuarios. Estos usuarios pueden ser personas, de hecho, o representantes de empresas que vayan a establecerse dentro de las zonas francas. Y estas empresas, por ejemplo, si fuese una zona franca industrial, van a empezar a producir dentro de una zona franca, ¿no? Ya sea, o no sé, su producto, o sea, por ejemplo, no sé, textiles, puede ser algún producto comestible o puede ser, no sé, muebles y etcétera, ¿no? Entonces se van a poner a producir, pero solos no producen, ¿no? Son empresas, entonces van a ir contratando personal, van a ir haciendo las compras pongamos, de materiales, insumos para postproducción, etcétera, ¿no? Entonces,
todo lo que realice el usuario dentro de la zona franca tiene que estar sujeto a la legislación nacional. Ejemplo claro que les había mencionado anteriormente, el concesionario va a tener, de hecho, personal operativo y demás, pero cada usuario también va a tener personal operativo. Yo soy, no sé, empresaria, tengo mi empresa dentro de una zona franca, produzco muebles y para producir los muebles yo voy a contratar personal. No puedo hacer la contratación de personal, por ejemplo, de niños, porque eso no está dentro de la legislación nacional, ¿verdad? O sea, no se permite el trabajo de niños, ¿no? Dentro de una empresa. Y es más, pagarles un sueldo mínimo por el hecho de que son niños, o pagarles menos del mínimo por el hecho de que son niños, o por el hecho de que algunos contratan mujeres, dicen trabaja menos, produce menos, entonces yo le voy a pagar menos, ¿no? Entonces todo eso no está permitido, tiene que estar bajo la legislación nacional. No por ser usuario dentro de una zona franca yo voy a decir, no, yo pues en zona franca se puede contaminar, se puede botar los desechos porque el concesionario se tiene que hacer cargo. No, porque eso tampoco está permitido dentro de la legislación nacional, ¿no? Entonces, todo ello, todo lo que un usuario realice dentro de una zona franca tiene que estar bajo las normas y leyes, ¿ok? También tiene que asumir, dice, ¿no? La responsabilidad por mercancías a su cargo, ¿ya? E informar al concesionario de forma escrita si es que hubiese hurto, sustracción o pérdida de algún tipo de mercancía, ¿ya? Entonces, si hay pérdida, si hay sustracción, si hay un desfase entre lo que está en el documento y lo que tengo físicamente dentro de la mercancía, entonces todo esto tiene que ser informado al concesionario. Y obviamente el concesionario va a hacer esto dentro de su contrato, ¿no? Indicarle al usuario que cualquier pérdida, sustracción, etcétera, movimiento de mercancía, tiene que informarle a él. ¿Por qué? Porque en principio el usuario responde ante el concesionario, ¿verdad? Pero el concesionario es quien responde ante aduana, ante el Estado y ante todas las entidades correspondientes por las mercancías. Entonces el concesionario tiene que establecer un muy buen contrato para que los usuarios tengan toda la responsabilidad de este tipo de mercancías. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene que adoptar, ¿sí? Y aplicar el sistema informático aduanero de registro y control de operaciones. Ustedes recuerden que el concesionario va a crear o bajo su cargo y su responsabilidad está lo que es el sistema informático, ¿verdad? Sí, el concesionario tiene que ver el costo y todo lo demás, pero los usuarios tienen que registrar dentro de este sistema informático todas las operaciones que realicen, más allá de que tienen que tener un libro, ¿verdad? Les he dicho un libro de compras y ventas y demás. Más allá de eso, tiene que estar dentro del sistema informático todas sus operaciones. Operaciones de transferencia, operaciones de ingreso de mercancías, operaciones de salida de mercancías. Es más, ¿no? Hay sistemas que van indicando cuánto se ha producido, ¿no? Este usuario X, cuánto ha producido de la línea que está, no sé, línea de muebles y demás, ¿no? Entonces, todas sus operaciones van a estar registradas. Entonces, tiene que conocer muy bien este sistema. Tiene que cumplir el reglamento interno de funcionamiento de la zona franca, ¿no? Entonces también tiene que ir respetando, por ejemplo, los horarios que están establecidos dentro de las zonas francas, que sean comerciales, industriales sobre todo, ¿no? Entonces yo como usuario no puedo decir, a ver, yo voy a producir todas las 24 horas, porque aquí me conviene en zona franca producir y porque tengo algún tipo de exención de tributos y etcétera, ¿no? Entonces yo produzco 24 horas. Cuando en la zona franca se dice que solo se va a trabajar 12 horas, unos de 8 hasta, no sé, 8 de la noche, máximo, ¿no? Y no así en la noche. Entonces, tiene que respetar esos horarios, ¿verdad? O sea, no puede decir, no, yo trabajo en la noche, pese a que esté cerrado la zona franca, mi empresa es autónoma. No, no, tiene que respetar ese reglamento interno. ¿Okay? Les decía que tienen que llevar registros contables. Estos registros contables van
en su libro de compras, ventas, en su libro de ingresos y salidas, de hecho, del usuario, pero también estos registros contables, como les decía, tienen que estar dentro de su sistema informático, obviamente de la zona franca. Tienen que facilitar las funciones de control y fiscalización de lo que es para lo que es, ¿no?, el Comité Técnico de Zonas Francas, para la Administración Aduanera, para la Administración Tributaria, también al concesionario y etcétera. Es decir, a todas a los entes fiscalizadores, ¿verdad?, de todo lo que tiene que realizar un usuario. ¿Cómo va a facilitar las operaciones de control y fiscalización? Básicamente proporcionando, ¿no?, toda la información. ¿Por qué? Porque para yo poder hacer un buen control de cómo se está moviendo mi zona franca, por ejemplo, como concesionario, yo necesito la información de cuánto de mercancía está ingresando, cuánto de mercancía está saliendo, cuánto se está produciendo en la zona franca, cuánto se está haciendo de mejora de presentación y etcétera. Entonces, de esa forma, yo voy a poder tener un control adecuado de todas las operaciones de zona franca. Por ende, es necesario que se me dé y se me facilite toda la información que requiero. ¿Okay? Los usuarios tienen que asumir junto al concesionario, lo que les decía, ¿no?, la disposición final o de destrucción de los desechos. Pongámonos que producimos, no sé, textiles, camisas, faldas, blusas, etcétera, ¿no? Y resulta que mucho desecho no tengo, pero al final hay hilachas de tela, hay, no sé, pequeños restos, así como polvo que sale de cierto tipo de tela, suponiendo que hay alguna tela que, que termina así, ¿no? Entonces, al fin y al cabo llega a ser un, un material sin valor residual, ¿no? Entonces, yo no voy a botarlo dentro de mi zona franca o decir, bueno, el concesionario es el que se tiene que hacer cargo. No, lo que yo produzco y lo que genero como desecho al final de mi producción es de mi responsabilidad. Obviamente, con el concesionario ¿por qué? Porque la zona franca es del concesionario. La zona franca, si produce algún desecho y demás, el principal, la MAE, la máxima autoridad de este es el concesionario. Entonces, por eso es que se dice que asumen juntos, pero por sobre todo, quien tiene que ver qué es lo que va a hacer con esos desechos es el usuario. Entonces tendrá que decir, no, a ver, yo con mis desechos, no sé, lo voy a llevar a una planta recicladora, porque a mí ya no me sirve, pero no sé, quizá alguna planta recicladora o alguien que cuida el medio ambiente y todo le puede servir y demás. Entonces yo hago eso, ¿no? Veo qué es lo que voy a hacer. Una disposición final o una destrucción total. No sé, llevarlo a un botadero donde ahí lo destruyen toda la basura y todo lo demás. Y al final estoy llevando a un lugar adecuado, no lo estoy botando a los ríos, no lo estoy botando, no sé, a las calles para que contamine a la comunidad y demás, ¿no? Entonces es necesario que manejen sus desechos. Tiene que cumplir con las obligaciones por los pagos, ¿no?, de pago por los servicios prestados. Básicamente, el hecho de que un usuario esté dentro de una zona franca, obviamente te trae muchos beneficios, como es la exención de tributos, ¿verdad? De tus mercancías que estás ingresando mientras están en zona franca, vas a tener exención de tributos, ¿verdad? Pero no entras así por así, ¿verdad? Haces un contrato con el concesionario y por estar ahí y por llevarte ese beneficio de no pagar tributos, tú vas a pagar quizá algún tipo de monto para estar ahí. Como les decía, ¿no? ¿Qué contrato hace el usuario con el concesionario? Un contrato de alquiler puede ser. Entonces tú estás pagando por el espacio donde vas a estar desarrollando tu actividad. Un contrato de anticrético, perfecto, yo pago, no sé, $5,000, pero por todo el año. Entonces, estás haciendo un pago, ¿verdad? Por el espacio que se te está dando dentro de la zona. Entonces,
Y ese tipo de obligaciones que tienes que cumplirlos, ¿no? Algún tipo, digamos, ponte que no pagas un mes si fuese en alquiler y pagas mes a mes, no has pagado mes, entonces fácilmente el concesionario agarra y dice, no, en el contrato se firmó que si no pagan, no sé, uno, o hago una multa, dos, o ejecuto una garantía, tres, o directamente lo saco de la zona. Entonces, tienes esas posibilidades de salir de zona franca o de pagar alguna multa o de que te ejecuten alguna garantía. ¿Ya? ¿Qué más? Uno, tienes que ir presentando a la aduana nacional, ¿no? Eh, todos tus datos y demás, ¿ya? Si es que te quieres salir de la zona franca, ya viste que no te está yendo bien y no funciona la cosa, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pedir una culminación de la relación contractual. ¿Con quién? Con el concesionario. Entonces, yo como usuario veo que no me va bien y quiero salirme de zona franca, no lo voy a hacer así por así, o sea, no me voy a ir y listo, sino que tengo que hacer un cierre de este contrato, cierre de la relación contractual entre el concesionario y usuario, indicando cuánto de mercancía me ha quedado o indicando si es que tengo un inventario, un saldo cero, ¿ya? De existir, si es que hubiese algún tipo de saldos, este tipo de saldos de mercancía que te están quedando, pero tú ya no quieres funcionar en zona franca, van a ser sometidas al régimen de importación, lo que es para el consumo o en todo caso reexpedición. ¿Qué quiere decir? Soy usuario, ya no quiero ser usuario, quiero salirme de la zona franca. Entonces, ¿qué pasa? Primero cierras contrato. Este cierre de contrato tiene que estar informado a la aduana nacional, ¿ya? Y posteriormente, ¿qué tienes que hacer? Si tienes saldo cero, perfecto. Registras ese saldo cero y dices, bueno, ya no tengo mercancía, ya lo he vendido todo y quiero retirar. Perfecto. Pero si es que hubiese un sobrante de tu mercancía, ponte 10.000 unidades de rollos de tela, ¿no? Que has ingresado. Esas 10.000 unidades de rollos de tela van a ser sometidas al régimen de, para introducirse quizá a territorio nacional, que va a ser con régimen para el consumo, para que se vaya a consumir, o en todo caso una reexpedición, que se vaya a otra zona. ¿Ok? Esas dos posibilidades. ¿Qué más? Mm, básicamente esas son todas sus obligaciones, ¿no? Esto está en resumen de todo lo que ustedes tienen en su reglamento. Pero ¿qué prohibiciones tienen como usuarios? A ver, como usuarios se tienen algunas prohibiciones, algunas incompatibilidades también le llaman, ¿no? ¿Cuáles son? Transferir sus derechos y obligaciones de usuario, ¿ya? Estos derechos y obligaciones que tienes como usuario cuando firmas contrato con un concesionario, ¿no? No los puedes transferir a terceros, ¿no? O sea, decir, yo ya no soy usuario, va a ser, en vez de mí está entrando mi hermano, él va a ser usuario. No, no se puede realizar. Ya. Para terminar, tienes que cerrar el contrato y listo, dejas de ser usuario. Pero no puedes pasar tu nominación de usuario a tu hermano, amigo, no sé, compañero, un X, etc. ¿Ya? Otra es que no puede ser al mismo tiempo o simultáneamente, como dicen, titular, administrador, representante legal, socio, accionista o concesionario de otra zona. Tampoco así puede ser eh, servicio conexo, ni despachante, ni depósito aduanero, ni nada. Entonces, eres usuario, solo eres usuario, nada más. ¿Ok? Esas prohibiciones se tienen. ¿Qué más? Otra prohibición que nos dice aquí, tener vínculo de parentesco con miembros del directorio o de la máxima autoridad de la MAE, de la Administración de Zona Franca, ¿ya? Esto hasta segundo grado de parentesco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una zona franca,
quiero ser usuario y resulta que mi tío es el concesionario. Ah, no, no se puede. Ya, o sea, no puedes tener esa relación de parentesco. Tampoco con los miembros accionistas. ¿Ok? Esas son sus prohibiciones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si hubiese, por favor me indica. Voy Lice, dentro de las previsiones que tiene el usuario, el último que indicaba el C, que no debería de haber un vínculo de parentesco, ¿no? Ya sea de cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Esto es, en la vida real se, se, se lo pone, se prohíbe o es que solamente es normativa en texto literal. Muchas de nuestras normativas, reglamentos, en todo lado, hasta qué grado se cumplirá, todos podríamos decir que no es un 100%, ¿verdad? En la misma universidad, en nuestros mismos trabajos, si es que alguno desempeña, por ejemplo, no sé, en alguna institución pública está prohibidísimo, ¿verdad? Entonces, se tendría que cumplir y no, ¿verdad? Pero lo que sí, o sea, en zonas francas, no sé, entidades públicas, hasta en la universidad y demás, por lo menos se intenta cumplir hasta un 90%, ¿verdad? Porque no sería muy descarado, ¿no? Soy usuario y mi tío es el concesionario, ¿no? O sea, obviamente no está permitido. Que se cumpla al 100%, mi opinión, mi opinión, es que no es un 100%, ¿no? Pero por lo menos creo que se intenta un 80-90% de tratar de cumplir, ¿ok? Como en toda institución, creo yo. Esa es una opinión personal, no es algo que te esté asegurando, ¿no? No se cumple y nunca se ha cumplido, no, no te aseguro, pero es una opinión mía. No creo que se cumpla, no 100%, Sí, ¿ok? dice, porque dice, yo vi que no se cumple. ¿Verdad? Lastimosamente nuestras entidades públicas, además, esta sería una entidad privada, ¿verdad? Pero aún así, no se cumple, ¿no? Lo podemos ver a la vuelta de la esquina en cualquier institución que tengamos. ¿Ya? Vamos al siguiente, a la siguiente diapositiva, donde vemos los servicios conexos. Esta ya es la sección sexta de nuestro reglamento y vemos que los servicios conexos, en principio, con el artículo 44 necesitan de una autorización. ¿Por qué? Soy un servicio conexo, pongámonos algo bien sencillo, un banco, pon, pónganle banco Prode, ya o banco Visa, FIE, etcétera, Banco Sol, lo que ustedes quieran. Y quiero entrar a una zona franca porque veo que en esa zona franca hay bastante movimiento, ¿no? Entonces yo necesito una autorización para ingresar a esa zona, ¿ya? Donde dice que los términos para la habilitación de servicios conexos son dos. Uno, las personas naturales o jurídicas que quieran hacer servicios conexos en una zona franca tienen que estar autorizadas ¿por quién? Por el concesionario. O en todo caso, si es pública, la administración de zona franca, ¿ya? Esto según el reglamento que tenga esta zona franca, y además que esta autorización, por ejemplo, yo concesionario autorizo que esté el Banco Sol en mi zona franca, yo esta autorización tengo que mostrarla. ¿A quién? A la administración aduanera antes de iniciar las actividades de servicio conexo de ese banco. Ok, entonces yo autoricé al Banco Sol a que ingrese a mi zona franca, yo tengo que indicar a la administración aduanera que he hecho esa autorización, tengo que mandar una copia de mi autorización y pedir más o menos como que un aval de la administración aduanera para que empiece a funcionar como servicio. ¿Ok? Todo cambio que se realice dentro del contrato que voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Yo entre mi concesionario con ese banco, Banco Sol, todo cambio, yo debo de ir informando a lo que es la administración aduanera.
Pongámonos que yo he hecho un contrato con ese banco de que va a funcionar, no sé, va a funcionar por el lapso de un año en horarios continuos, no va a funcionar horario de oficina, no, horario continuo. Y resulta que cuando ya pasó casi unos 11 meses, digo, no, que funcione 2 años nomás, este banco le está yendo bien y además que deje de funcionar de horario continuo, sino que funcione en horario de oficina, que cierre a mediodía y vuelva a abrir hasta las 6 de la tarde. Entonces estoy haciendo un cambio en mi relación contractual, ¿no? Estoy ampliando su plazo y además estoy cambiando su horario. Eso yo tengo que informar a la administración aduanera para que la administración aduanera sea la, mm, la que se encargue de autorizarme ese tipo de cambios, porque no son tan sencillos esos cambios. Todo tiene que estar bajo supervisión de la aduana. ¿Y quién es el representante de aduana en la zona franca? Es la administración. ¿Ya? Los servicios conexos tienen las obligaciones de cumplir toda la normativa vigente. Básicamente, tienen que cumplir la legislación nacional, ¿ok? En materia tributaria, aduanera y además que tienen que ir cumpliendo el reglamento interno de la zona. O sea, si tú te incorporas a una zona franca como servicio conexo, eres un restaurante, pues tienes que conocer el reglamento de esta zona franca para no incumplir, por ejemplo, con horarios, no incumplir con, no sé, tipo de norma interna que se tenga, ¿no? Y etcétera. Entonces, esa es una obligación de los servicios. Bien sencillo. ¿Qué tipo de servicios conexos? Puede haber servicios básicos, puede haber servicios, no sé, aduaneros, puede haber servicios bancarios, puede haber servicios mmm, de comida, de alimentación y algún otro tipo de servicios. Por ejemplo, creo que alguien me decía en sus construcciones, nosotros vamos a agregarle una guardería. Esa guardería llegaría a ser, por ejemplo, un servicio conexo, una instalación voluntaria también, quizá, ¿no? Pero si llega a ser un servicio conexo, pues entonces tiene que ir cumpliendo con todas las obligaciones y el reglamento interno de la zona. ¿Ok? Sencillo. Vámonos al siguiente. Ya. La siguiente diapositiva ya nos está hablando del capítulo 5 de este reglamento, donde vamos a ir viendo el régimen tributario y preferencias. ¿Ya? Cuando hablamos del régimen tributario, vamos a ir viendo un aspecto de los usuarios, otro aspecto de los concesionarios y quizá al mismo tiempo de los servicios públicos. ¿Ya? Régimen tributario. ¿Qué nos dice respecto a los usuarios este régimen tributario? Nos dice que las mercancías que ingresan del extranjero están consignadas a un usuario habilitado. No van a pagar tributos de importación. Entonces, toda mercancía que está ingresando a zona franca, consignada a un usuario habilitado y además que está destinada a esta zona franca, por ejemplo, zona franca X, entonces no paga tributos de importación. ¿Esto según qué? Según el artículo 134 de la Ley General de Aduanas, ¿no? Entonces, antes de que exista el 2779, ya se hablaba del régimen tributario dentro de la zona. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Que las operaciones de cesión o transferencia en zona franca, y esa cesión o transferencia se puede dar entre usuarios o quizá de un usuario tercero, ¿verdad? Esta cesión tiene que tener una factura, o sea, tiene que tener un documento que está respaldando esta transferencia. Pero esta factura no paga el IVA, no paga el IT, tampoco paga el IC, ni los impuestos, por ejemplo, si fuese algún tipo de mercancía, ni impuestos a los hidrocarburos, y etc. Entonces, la cesión o transferencia que se haga dentro de una zona franca de las mercancías que han ingresado, no van a pagar, ¿no? IVA, IT, IC, y etc. Esto según la ley 2493, ¿ya?
Está 2493 del 2003, creo que en agosto y etcétera, ¿no? ¿Qué más? Las facturas por operaciones y ventas emitidas por el SIN están sin crédito fiscal, que quiere decir sin IVA, ¿verdad? Producidas, elaboradas o ensambladas en zona franca industrial pueden ingresar bajo un régimen, ¿ya? Este régimen aduanero con el pago ya de tributos y todo lo que vaya a corresponder, ¿no? Entonces, yo produzco como usuario industrial en mi zona franca alguna mercancía y una vez que ya he producido, yo quiero ingresar este producto al territorio nacional, lo voy a poder hacer bajo régimen aduanero, pero ya pagando los tributos correspondientes. ¿Por qué? Porque ya no se está quedando en zona franca, ya está ingresando al territorio aduanero. Y ahí ya pues tienen que ir pagando los tributos correspondientes. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros en este caso ya de lo que son los concesionarios y servicios conexos, estamos viendo una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Que nos dice, ¿no? Que el concesionario o en todo caso administrador de zonas francas emite facturas dentro de una zona franca, ¿ya? ¿Qué tipo de facturas? Facturas de venta en zona franca, que estas sí están habilitadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, pero esas facturas, por ejemplo, cuando yo vendo como concesionario, yo vendo un espacio a un usuario, ¿verdad? Yo le estoy vendiendo o le estoy alquilando o estoy haciendo un anticrético, yo le voy a dar una factura. Esa factura no tiene débito ni crédito fiscal IVA, ¿ya? Por los servicios que estoy prestando a los usuarios, ¿ya? Entonces, si bien tengo que facturar, de hecho, pero dentro de la zona franca no hay IVA, hay ITC. ¿Ve? El concesionario, por los servicios que realiza, pero a favor de los servicios conexos, emite facturas también habilitadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, pero en este caso ya da facturas con débito y crédito. Entonces, fíjense, el concesionario para hacer sus movimientos va a emitir facturas, ¿ya? Cuando hace movimientos con el usuario, por ejemplo, yo les decía de alquilarle un ambiente, venderle un ambiente y etcétera, le va a dar factura, pero esta factura no tiene débito ni crédito. Cuando el concesionario, por servicios, de darle un lugar a un servicio conexo, por ejemplo, a un banco, a un, no sé, a un restaurante, un despachante, etcétera, le das un lugar y por eso le vas a cobrar. Cuando le cobras, le das factura. Estas facturas para los servicios conexos sí tienen débito y crédito. Entonces, fíjense, para el usuario, no, crédito ni débito fiscal. Para el servicio conexo, facturas con crédito y débito. ¿Ok? Y cuando hablamos de los servicios conexos, porque sabemos que los servicios conexos, ya sea un banco, por ejemplo, un restaurante, el restaurante para vender sus platos, por ejemplo, cobra. Cuando te cobran, te tienen que dar factura. Estas facturas sí están alcanzadas por todos los tributos establecidos en la ley. Es como que cualquier restaurante que esté funcionando en el resto del país te va a dar factura. Y esa factura sí tiene débito y crédito, según la ley 840. ¿Ok? Entonces, a tomar en cuenta esto respecto al régimen tributario. ¿Ok? Muy bien. Permítanme cambiar de diapositiva. Veamos el artículo 48. Una consulta. ¿Podemos repetir cuáles son las que, en qué casos la factura va a tener valor, el impuesto al valor agregado y en qué casos no va a tener? Un poquito más fuerte, se te escucha con un poquito de eco. Dice, en cuanto a lo que explicaba, ¿no? Que cuáles servicios van a emitir una factura con un valor de impuesto, con el IVA, ¿no? ¿Cuáles no van a hacer?
van a emitir factura, pero estos no van a tener un valor débito o Ya. crédito fiscal. ¿Bien? A ver, entonces aquí fíjense nuevamente. Los usuarios cuando hacen algún tipo de transferencias, sesiones y demás, no van a pagar IVA y TEN ni C y lo que corresponde, ¿no? Entonces, sí emiten, o sea, usuarios, concesionarios y servicios, o sea, que quede claro, tienen que emitir facturas de todos sus movimientos. Todo lo que realicen en zona franca tiene factura. Pero todos los movimientos que hacen los usuarios dentro de la zona franca no tienen, de los usuarios, estoy hablando, ¿no? No están alcanzados por el IVA y débito ni crédito fiscal. ¿Ok? Lo que sí, el concesionario hace movimientos con el usuario y con los servicios conexos. Cuando hace movimientos con el usuario, va a dar factura, pero esta factura no está alcanzada por el débito ni crédito fiscal con los usuarios. En cambio, si hace no sé, alguna operación o alguna transacción con los servicios conexos, por ejemplo, les decía, ¿no? Darles el espacio a un restaurante para que funcione como servicio conexo dentro de mi zona franca, entonces yo le voy a cobrar un monto. De ese cobro yo le voy a dar una factura. Y esa factura sí está alcanzada por el débito y crédito fiscal para los servicios conexos. ¿Ok? Cuando el servicio conexo, ya cuando hablamos de servicio conexo, por ejemplo, el mismo restaurante ya está funcionando en zona franca. Vende platos de comida el restaurante. Al vender platos de comida, le van a pagar, ¿verdad? Le van a pagar. Va a ser su cobro correspondiente. Cuando te pagan, entonces, como servicio conexo, tú tienes que dar una factura por ese pago que te están haciendo. ¿Ya? Esa factura sí está alcanzada por el débito y crédito. ¿Ok? Entonces, que quede claro. Usuarios sin débito ni crédito fiscal. Concesionarios, cuando hace transacción con el usuario sin débito ni crédito fiscal, el concesionario cuando hace transacción con el servicio conexo ya tiene débito y crédito fiscal. Los servicios conexos en todo momento tienen que emitir factura y sí tienen que pagar débito y crédito fiscal. O sea, sí están alcanzados por el débito y crédito. ¿Ok? Vámonos al siguiente artículo, devolución impositiva. La devolución impositiva básicamente está dada, por ejemplo, por los CDIs, ¿ya? ¿Qué es una devolución impositiva? Por ejemplo, se da mediante los CDIs, que son títulos de valores transferibles a simple endoso y además que tienen vigencia indefinida, ¿ya? Para la devolución impositiva, es decir, para que te devuelvan bajo un título valor, bajo un CDI, entonces, ¿qué es lo que va a contar? Dice, ¿no? Se considera exportación el ingreso a zonas francas de mercancías producidas o generadas en el territorio aduanero, ¿ya? Entonces, cuando alguien va a introducir la mercancía a una zona franca, ya se está considerando exportación, ¿ok? Entonces, para la devolución impositiva, el hecho de que tú hayas introducido mercancía a una zona franca, eso ya es exportación. Y por ende, cuando hay alguna exportación o una introducción a zona franca, ya se está considerando el hecho para que te devuelvan y te realicen una devolución impositiva, ¿ya? Pero hay casos en los cuales no se considera para devolución impositiva. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, mercancías para uso, mantenimiento y funcionamiento de zonas francas. Recuerdan ustedes en el artículo 28, si no me equivoco, decíamos que van a introducirse mercancías a zona franca. ¿Para qué? Este tipo de mercancías para el funcionamiento de la zona franca, para el mantenimiento de la zona franca, para el uso de la zona franca.
Por ejemplo, mercancías, material de escritorio para que funcione la zona franca. Esa mercancía no está sujeta pues a devolución impositiva. ¿Por qué? Porque es mercancía netamente para funcionamiento de la zona franca. O sea, la zona franca va a utilizar ese material de escritorio. Entonces, ese tipo de mercancías no está sujeta a devolución impositiva. Mercancías importadas y que se encuentren en libre circulación sin valor agregado nacional. ¿A qué se refiere? A ver, mmm, vamos viendo, a ver, que el ingreso, por ejemplo, el concesionario o el usuario, prestadores de servicios, hayan hecho mercancías, por ejemplo, para la utilización o consumo en zona franca. Mercancías, mmm, hemos introducido, a ver, una mercancía está en territorio nacional. Esta mercancía tiene libre circulación en territorio nacional, ¿no? Hemos hecho una importación y está allá, territorio nacional. Y resulta que esta mercancía en territorio nacional no se le ha dado ningún valor agregado, ¿ya? Y posteriormente ha introducido a zona franca. Entonces, ¿qué quiere decir? No se le va a dar devolución impositiva porque en territorio nacional no ha tenido ningún valor, ningún cambio, ningún perfeccionamiento. Entonces, para mí sigue siendo una mercancía extranjera. ¿Ok? ¿Cuándo se le da devolución impositiva? ¿Cuándo sí se le daría? Yo he importado, no sé, ¿qué podría haber? Un ejemplo de, no sé. Yo importé ¿qué podría ser? Mm, una mesa. Sí, yo he importado muebles, ¿no? Muebles. Importé muebles de, no sé, de Perú, Chile, etcétera, con el país que ustedes quieran. He importado muebles. Ha sido una mesa, unas sillas, no sé, algún tipo de muebles. Y estaba en territorio nacional y en territorio nacional yo le he dado un valor agregado a esa mesa y esas sillas. Yo les he hecho un proceso productivo y he hecho que las mesas con las sillitas se junten como pupitres, pongamos. Yo le estoy dando valor agregado. Eran mesas y eran sillas y yo hago mi producción y hago pupitres. Esos pupitres ingresan a zona franca y esos sí estarían sujetos a devolución impositiva. ¿Por qué? Porque en territorio nacional le he dado un valor agregado. Era mesa y era silla, pero ahora son pupitres. Es hecho un sistema productivo y he cambiado lo que era mesa y silla, ahora es pupitre. Ese sí estaría sujeto a devolución impositiva. ¿Pero por qué no estaría? Ingresan mesas, ingresan sillas de Perú, pongámonos, y posteriormente esas mesas y sillas quieren ingresar a zona franca. Y me dicen, no, por el hecho de que yo he hecho algún cambio, algún, no sé, el movimiento y todo, quisiera que me den devolución impositiva de ese importe. No, porque no ha habido ningún valor agregado en territorio nacional. Siguen siendo las mismas mesas y las mismas sillas que han ingresado desde Perú. Entonces, ese tipo de mercancías no están sujetas a devolución impositiva. ¿Ya? Otro aspecto es cuando algún operador de zona franca va a ingresar a zona franca alguna mercancía o algún tipo de servicio eh, para que funcione en zona franca, ¿no? Entonces, pongámonos un usuario industrial ingresa algún tipo de combustible, gasolina, por ejemplo, para cierto tipo de maquinarias o generadores, ingresa a zona franca. Y dicen, no, pues estoy ingresando gasolina, por esta gasolina, además que después va a ser, no sé, exportación, yo necesito que me hagan una devolución impositiva.
Pues no, es un consumo que se está realizando para tu mantenimiento de esa máquina que tú tienes y no así para sacar un producto final. Por ende, no hay devolución impositiva. ¿Ok? Y también no hay devolución impositiva cuando ingresan mercancías de territorio nacional a la zona franca de cobija, siempre, y esto que sea para el consumo, ¿no?, de esa zona. Tampoco de mercancías de territorio nacional a zonas francas industriales que no sean objeto de reexpedición, ¿no? Entonces, si es que hay mercancías de del territorio nacional e ingresan a zona franca industrial, sí se le puede dar devolución impositiva siempre y cuando esto se vaya a ser reexpedido y tenga la posibilidad de irse a otra zona. ¿Okay? En ese caso hay devolución impositiva. ¿Ya? Entonces, esos aspectos a tomarlos en cuenta. ¿Qué más? ¿Cambió de diapositiva o se mantuvo en la anterior? Por favor. Está en devolución impositiva. Ya. A ver, entonces, aquí. Ya. Vamos viendo, por ejemplo, el origen y preferencias arancelarias. ¿Ya? ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que las mercancías con los que Bolivia, o sea, de países, ¿no? Mercancías de países con los que Bolivia tiene algún tipo de acuerdo, dice, ¿no? Y que ingresan a zona franca comercial nacional, se van a sujetar a esa respectiva reglamentación de ese acuerdo que se tenga, ¿ya? En caso, dice, ¿no?, de que el acuerdo no sea explícito con el tratamiento de origen que se aplique a la zona franca, entonces la mercancía no se va a beneficiar de la desgravación arancelaria. Entonces, a ver, ¿qué nos está diciendo? Hay mercancías que van a ingresar de Chile, por ejemplo, de Chile a Bolivia. Chile y Bolivia tienen acuerdos. Ustedes díganme, ya son capísimos en esto. ¿Hay algún acuerdo con Chile? En las de 22, ¿no? Ya, muy bien, gracias. ¿Apellido? Quispe Limache Lucero. Lucero. Tenemos la AC22 con Chile, ¿verdad? Entonces resulta que tenemos esa preferencia, ese acuerdo, la ACE, que nos dice, no sé, que hay cierto tipo de mercancías que pueden ingresar a nuestro país con el 100% de exención de tributos. Pero ¿qué tipo de mercancías serán? ¿Ve? ¿Qué tipo de mercancías? Pongámonos, yo les pongo el ejemplo, que son productos, a ver, un ejemplo de esto. Pongámonos la leche. La leche tiene el 100% de exención de tributos si es que ingresa de Chile a Bolivia, ¿no? Y pongámonos que es el mismo trato igual de Bolivia a Chile, ¿no? La leche, otro, no sé, los lácteos, mantequillas, quesos y etcétera. Perfecto. Entonces, el AC entre Chile y Bolivia dice que todo lo que ingrese a Bolivia, lácteos, leches, mantequillas, quesos, etcétera, van a tener la exención del 100%, ¿no? Pero ¿qué pasa si ingreso de Chile a Bolivia, no sé, zapatos de cuero? La AC Chile-Bolivia no habla en ningún momento de calzados de cuero o zapatos de cuero, y qué tipo de exención va a tener, por ejemplo, no sé, un 50, un 20% o el 100%. No habla de zapatos.
Entonces dice, si no está explícito el hecho de zapatos de Chile a Bolivia, no se habla de zapatos, solo está hablando de lácteos. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que esas mercancías que son los zapatos no se van a beneficiar de ese 100% de desgravamen, de exención. Entonces, si no está claro respecto a la mercancía que estoy introduciendo, pese que yo sé que hay un acuerdo de complementación económica entre Chile y Bolivia, entonces básicamente no se beneficia. Pero sí, si bien yo estoy ingresando de Chile a Bolivia, a mi zona franca, estoy ingresando quesos o mantequillas de Chile a Bolivia, pues yo sé que ahí en la ACE se habla de que hay un 100% de exención de tributos para ese tipo de mercancía. Entonces sí se va a beneficiar de ese 100%. Pero si no es explícito, pues entonces no se van a beneficiar de esa desgravación. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Nos dice que hay mercancías producidas o elaboradas en zonas francas industriales nacionales. ¿Ya? Estas mercancías, para la reexpedición al exterior, se van a regir por los tratados suscritos por el Estado. ¿Ya? Entonces, mercancías que yo produzco en una zona franca industrial, mesas, sillas, muebles, no sé, alimentos, textiles, etcétera, que pueda producir en zona franca industrial, pueden salir a territorio extranjero para una reexpedición, ¿ya? Y se van a regir por los tratados suscritos por el Estado. Entonces, pongámonos ahí en un ejemplo. Yo produzco textiles en zona franca industrial y quiero hacer una reexpedición de mi zona franca hasta una zona franca de Chile, ¿ya? Puedo hacer mi reexpedición, estoy sacando, ¿verdad? Estoy mandando mercancía a esa zona franca, pero tiene que regirse por los tratados que tengo. Textiles, digo. En mi AC 22 no se habla de textiles, entonces no hay beneficio para esos textiles. Puedo hacer la reexpedición perfecto, pero no me voy a beneficiar, no sé, de la exención de tributos. ¿Por qué? Por porque enlace y ese acuerdo internacional no está mencionando nada de los textiles, por ejemplo, ¿ok? Se tiene que regir, quizás sí se habla de reexpedición en ese tratado, pero dice, no, a ver, se realizará una reexpedición entre Bolivia y Chile, y si bien no se habla de la mercancía, no tiene el 100% de tributos, pero se hará un 20% de preferencia arancelaria para cualquier tipo de mercancías para la reexpedición. Entonces se tiene que basar en lo que dice ese tratado y ese contrato que tenemos entre países. ¿Ok? Eso es lo que nos menciona. Cuando hay mercancías que están destinadas a su importación a territorio nacional, se va a aplicar, por ejemplo, los componentes nacionales, por ejemplo, no son sujetas al pago de gravámenes. Los componentes extranjeros sí se tienen que regir por los tratados. Si no se explica de forma clara, entonces tampoco se es beneficio para ese desgravamen en la importación del producto final. Entonces, estamos hablando de componentes, de partes de una mercancía. Si es nacional, no tienen que pagar ningún gravamen. Pero si es una parte de alguna mercancía y es extranjera, entonces se puede regir bajo los tratados que se tengan del país de origen con Bolivia. Y si no se explica bien sobre los componentes y su forma de ingreso al país, entonces tiene que pagar como tal todo el arancel correspondiente. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué más? Permítanme enseguida se los paso. Ahora sí,
Ok. Pasando ya al último capítulo, que es el capítulo sexto dentro del reglamento 2779, vamos a ir viendo la sección de lo que es el abandono y destrucción de mercancías. Entonces ya vamos cerrando este reglamento. Ya. Puede darse el abandono de mercancías de un usuario, ¿no?, que estaba operando dentro de una zona franca y resulta que empieza este usuario a decidir si dice, no, yo mejor me voy, pero no hace cierre de contrato con el usuario ni nada parecido, ¿no? Entonces, ahí se va a ir viendo lo que es el abandono de mercancías. El abandono de mercancías implica la pérdida por parte del usuario del derecho propietario de las mercancías. Entonces, dejaste tu mercancía, entonces estás perdiendo el derecho de tener esas mercancías a tu nombre. Tú lo estás dejando, ¿ya? ¿Y cuándo se puede dar y cuándo se va a declarar en abandono? Por ejemplo, cuando el usuario adeuda por concepto de servicios al concesionario por más de 6 meses, ¿ya? Mm, por ejemplo, el pago del alquiler del ambiente donde está funcionando, puede ser por el pago del almacén, el módulo de venta, puede ser por la instalación industrial y etcétera. Y era un alquiler que paga mes a mes. Y resulta que debe más de 6 meses continuos. Entonces, si ya debe más de 6 meses continuos, directamente nosotros como concesionarios, bajo supervisión de la administración aduanera, declaramos su mercancía en abandono. Entonces ya se declara. ¿Cuándo puede darse el hecho de que no se declare en abandono pese a que deban? Es cuando hay un acuerdo entre partes donde yo digo, yo soy concesionario, él es usuario, sé que me debe 6 meses, pero hemos quedado en que me va a pagar de aquí a 2 meses más. Cuando sean 8 meses me va a pagar todo completo. Entonces hay un acuerdo entre partes y se los puede mencionar esas partes, ese acuerdo, y entonces se evita la declaración en abandono de esas mercancías. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuándo se declara en abandono? Cuando el concesionario o el administrador de zona franca hace un informe y establece la existencia de mercancías que están en estado de deterioro, puede ser que están ya en daño total o en todo caso que son peligrosas para la salud o para el medio ambiente. Entonces, esto siempre y cuando por normativa vigente, yo no puedo decir esta mercancía es peligrosa así por gana y gusto, sino que tengo que ver normativa, ver que está en deterioro y todo lo demás, y yo indico eso. Estas mercancías están en descomposición, se están deteriorando o en todo caso son dañinas para la salud y por ende yo voy a declarar en abandono ese. ¿Ok? Esta declaración en abandono también la hace de concesionario a la administración aduanera. O también se da en algún caso cuando de forma expresa y escrita se comunica por el usuario al concesionario o administrador. Es decir, yo agarro y soy usuario y digo, ya no puedo, no me está yendo bien, hago una notita expresando al concesionario o al administrador de zona franca, indicándole que ya no voy a seguir siendo usuario de zona franca y que tampoco tengo la posibilidad ni de llevarme mi mercancía, ni de continuar produciendo, ni nada, entonces declaro en abandono mi mercancía. De forma expresa, yo con una nota y todo lo declaro. Entonces, de esa forma, se va a declarar en abandono todas esas mercancías. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. La declaración en abandono la va a hacer, si bien el concesionario va a mencionar, el concesionario va a hacer un informe escrito, al concesionario se le comunica que se va a dejar las mercancías y demás.
La declaración de abandono la va a hacer la administración aduanera, esto previo un informe del concesionario y según una resolución, ¿no? Que se va a dictar en 15 días, ¿ya? La declaración del levantamiento del abandono también se la va a hacer por la administración aduanera, también se hace mediante resolución administrativa y esta va a ser motivada en base a un informe que va a hacer el concesionario, ¿ya? Cuando, es más, o sea, pongámonos, te han querido declarar tu mercancía en abandono. Tú eres usuario, no has pagado 6 meses y te han querido declarar en abandono tu mercancía, pero tú dices, no, yo quiero recuperar mi mercancía, ¿no? Entonces se puede dar el levantamiento de este abandono. O sea, es decir, no, no va a estar en abandono, ¿ya? Y para eso, para que te den el levantamiento del abandono de mercancía, tú tienes uno que adjuntar el parte de recepción, la factura comercial, ¿ya? Y hacer una notita indicando que quieres hacer el levantamiento de abandono de mercancía. Es decir, que no te quiten la mercancía, que tú sigues ahí estable, ¿no? Entonces va a haber una resolución administrativa que va a ser dictada durante esos 15 días eh, siguientes a la fecha de presentación de tu cartita, de tu nota, y además que tiene que estar bajo un informe por parte del concesionario y que se te va a dar la posibilidad de 24 horas siguientes al día de emisión, ¿no? Entonces se te va a notificar, ¿ya? Entonces el usuario, en los casos enmarcados en el inciso A, por ejemplo, la deuda, pero exceptuando el inciso B, que es mercancías que estén dañadas, puede solicitar a la administración aduanera que, le, que se dé el levantamiento de mercancías declaradas en abandono, hasta antes del retiro o destrucción de esa mercancía, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos te pueden decir, ya, no, no va a estar en abandono tu mercancía, te la devolvemos? En el caso de que tengas deudas, por ejemplo, por más de 6 meses, y en el caso de que tú hayas hecho una nota de forma expresa, ¿no? Indicando no puedo, ya no puedo, pero resulta que pasó un tiempo y dices, no, sí, sí podía, quiero recuperar mi mercancía. Entonces, en esos casos puedes solicitar la declaración del levantamiento de abandono. Pero en el caso del inciso B, no. ¿Por qué? Porque es mercancía que ya estaba dañada, que estaba en deterioro, o en todo caso que es una mercancía que era dañina para lo que es la salud y nociva para el medio ambiente. ¿Ok? Si es que fuese el caso de la deuda o el hecho de que tú has pedido el abandono, entonces si es la deuda, primero antes tienes que pagar toda tu deuda y todas tus obligaciones pendientes, ¿ya? Si no, no se te va a declarar el levantamiento de abandono. Y este levantamiento de abandono se dispone mediante declaración expresa de la administración aduanera y siempre y cuando se presente toda la documentación y un documento que indique que ya no debes, no tienes deuda, no hay obligaciones hacia el concesionario, ¿ya? Eh, la mercancía que sí se queda como abandono, o sea, que nadie la ha reclamado, que nadie ha pedido su levantamiento y demás, entonces está dispuesta por la aduana nacional en el marco de la normativa vigente. Entonces hay mercancías que concesionarios se van y listo y la dejaron y ni hacen reclamo ni nada. Entonces, ¿qué se hace con esta mercancía si es que no está dañada? ¿No? Se la entrega a la aduana nacional y la aduana nacional ya verá pues qué es lo que hace con esa mercancía. Creo que ingresan a subastas, ¿verdad? Subastas electrónicas, subastas en el territorio nacional para ya ir acomodando esa mercancía como debe. ¿Ya? Ya.
Permítame pasar a la siguiente. Posteriormente tenemos el artículo, bueno, el capítulo 7, donde se habla de la renuncia a la concesión y el cierre de la zona franca. El artículo 54, perdón, habla de la renuncia a la concesión. ¿Ya? ¿Cómo se da esta renuncia a la concesión? Ustedes, cualquiera, ¿no? Yo, son los concesionarios. Y básicamente ya no da esta zona franca o X o Z motivos, sucede que ya no se puede, ¿no? Con la zona franca. Entonces, ¿qué se hace? Mediante una solicitud escrita en la cual se esté fundamentando todos los detalles y todas las preocupaciones que se tiene y además el hecho indiques el por qué, ¿no? Se puede solicitar, se admita la renuncia a la concesión, ¿ya? Entonces, la empresa concesionaria va a solicitar la renuncia a la concesión. Pero para solicitar esa renuncia a la concesión tiene que presentar documentos, no es tampoco ya no quiero y listo, no. ¿Qué tiene que presentar? Tiene que presentar inventario de mercancías, una copia de notificación a usuarios, servicios conexos de intención de renuncia y copia de garantías vigentes. A ver, inventario de mercancías es decir que tienes que mostrar todo con lo que todavía se cuenta en la zona franca, qué mercancías, qué movimientos todavía te faltan. Entonces, todo un inventario de qué es lo que se tiene. Además, que tienes que haber notificado a tus usuarios, a tus operadores de zona franca, así sean usuarios comerciales, industriales, y además a tus servicios conexos, que son bancos, restaurantes, que sean despachantes, servicios profesionales, a toditos tendrías que haber notificado indicándoles que quieres renunciar, básicamente que quieres que se cierre la zona franca. ¿Para qué? Para que todos tus operadores de zona franca vayan viendo la opción, parece que se va a cerrar la zona franca, hay esa intención, entonces ya tengo que ir viendo qué es lo que yo hago también, ¿no? Y además que tienes que presentar las garantías vigentes, ¿verdad? ¿Qué garantías se tiene que presentar? Garantía por derecho de concesión y la garantía de operación. Si es que se admite eh, esta renuncia, en un plazo de 60 días calendarios, a la fecha de la presentación de la renuncia, los ministerios correspondientes, que ya sabemos cuáles son, de Economía y Finanzas Públicas y además el de Desarrollo Productivo y Economía Plural, van a hacer una resolución biministerial donde indiquen la revocatoria de la concesión en base a un informe técnico favorable del Comité Técnico de Zonas Francas. ¿Ya? Este informe tiene que ser referente a la situación aduanera y tributaria de la empresa, recomendando, no sé, las acciones a seguir y además indicando la revocatoria dará lugar al cierre definitivo de la zona. Entonces, fíjense, quieren cerrar su zona franca, tienen que solicitar renuncia de la concesión, mostrando el inventario, mostrando la notificación a tus operadores y además mostrando que todavía siguen vigentes las garantías. ¿Ya? Si te admiten esta renuncia, o sea, te dicen ya puedes cerrarlo, tienen 60 días calendario para que el ministerio, bueno, los dos ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hagan una resolución biministerial donde se dé la revocatoria de la concesión. Pero para eso tiene que haber un informe del Comité Técnico de Zonas Francas que indique que todo está bien, que hay la posibilidad de cerrar, que no hay deudas ante terceros, que no hay operaciones a medias, que no hay importaciones o exportaciones, ¿no? De zona franca, ¿verdad? Que no hay, no sé, fraudes a los usuarios, etcétera. Entonces, si es favorable, entonces sí se te va a dar lugar al cierre definitivo de la zona franca.
¿ok? Entonces, para salir también necesitas autorización, también necesitas un informe del Comité Técnico de Zonas Francas, ¿ya? Dame un minutito, por favor. Un minutito. Voy a compartir. Haces tu renuncia de zona franca y esa renuncia, si está admitida, va a dar lugar al cierre definitivo de la zona franca. ¿Y cómo se va a dar este cierre definitivo? ¿Ya? Uno, nosotros no tenemos que ocasionar perjuicios a los usuarios ni a los servicios conexos. Entonces, para ese cierre definitivo se va a dar un plazo de 90 días calendario, ¿ya? Después de la resolución de la revocatoria. Es decir, cuando ya te han autorizado que sí se puede cerrar tu zona franca, por lo menos tienes que todavía estar operando 90 días más, es decir, 3 meses más. ¿Para qué? Para que todos tus operadores tengan ese tiempo de ir también cerrando sus operaciones, quedando, digamos, dejando de operar como banco, dejando de operar como restaurante, yendo poco a poco ir cerrando o viendo la posibilidad de irse a otra zona franca, ¿no? Entonces hay que darles ese tiempo, esos 90 días, ¿ya? ¿Qué más dice? El monto del pago por derecho de concesión tiene que comprender todas las operaciones realizadas hasta el día definitivo del cierre, ¿ya? Entonces, te dicen, puedes cerrar, pero tienes que operar 90 días más. Esos 90 días todavía tienes que estar pagando tu derecho de concesión, ¿ya? ¿Qué más? Todas las garantías tienen que estar vigentes hasta 3 meses posteriores al cierre definitivo. Entonces, ¿por qué 3 meses posteriores? O sea, cierras tu zona franca, pero tus garantías siguen 3 meses más, porque va a seguir habiendo control y además van a ser, no sé, la aduana, los ministerios y todo van a ir viendo si se ha cerrado adecuadamente. Si fuese que faltase algo, que se ha perdido algo, que no habían pagado un mes de derecho de concesión y etcétera, entonces se van a ejecutar todavía esa parte. Pero si posteriormente a esos 3 meses adicionales se dan cuenta de que todo está en orden, posterior a esos 3 meses te van a devolver también tus garantías. Los daños y perjuicios que tú como concesionario hayas podido ocasionar a los usuarios, a los servicios conexos, van a ser asumidos por el concesionario, ¿verdad? Porque puede que el usuario tenía la posibilidad de hacer una exportación, un usuario industrial, y resulta que como tú le has dicho que vas a cerrar en 90 días, va a truncarse esa exportación. Entonces, ese daño y perjuicio que tú le estás causando a ese usuario, tienes que pagar. ¿Ok? Una vez que esté cumplido el plazo para el cierre definitivo, las mercancías que aún se encuentran en la zona franca tienen que estar consideradas, uno, para el abandono y ser dispuestas por la aduana nacional en el marco de la normativa vigente. ¿Ok? ¿Qué más? En un plazo no mayor a 30 días, a lo que es el cierre definitivo, la aduana nacional va a hacer un informe hacia los ministerios indicando el cierre definitivo de esta zona franca y además, ¿no? Va a hacer que el Comité Técnico de Zonas Francas emita un acta correspondiente, ¿ya? Un acta que diga se está cerrando esta zona. Y las instancias competentes van a disponer la ejecución y devolución de las garantías que se han dado, siempre y cuando se haya cumplido todo lo anterior, ¿no? Se haya revisado que no hay deudas, que hay pago por derecho de concesión en todos los meses, que no hay daños y perjuicios a los usuarios y todo lo demás. Entonces se da el cierre. Y posteriormente al cierre, la aduana nacional y bajo la administración aduanera se tiene que ir informando a todo lo que es el país y
¿Cómo lo van a informar? Bajo una publicación en la Gaceta en la cual se indica que ya no va a haber esta zona franca. ¿Ya? Permítanme, lo voy a pasar a la siguiente diapositiva. Pasó a la siguiente diapositiva, por favor, confírmenme. Aquí se ha colgado. ¿Lo tienen, chicos? Sí, licenciada. Ya, gracias. Ahora, fíjense el artículo 56 que nos habla de la suspensión de las operaciones de la concesión. Esta suspensión y revocatoria de la concesión se da cuando, por ejemplo, los ministerios, que ya conocemos, mediante resolución biministerial, suspenden las operaciones de zonas francas. Es decir, cuando ya tú quieres operar como concesionario, pero resulta que los ministerios te dicen, no, va a haber suspensión de tus actividades, suspensión de esta zona. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, como consecuencia del proceso de intervención, se establece que hay riesgo grave, inminente y determinante para que tu zona franca continúe. Pongámonos que tu zona franca está en una área, que has hecho tú todos tus planos y todo lo demás, pero resulta que bajo el cambio climático y todo lo demás, resulta que tus suelos son inestables, que hay riesgo de, no sé, de deslices y todo lo demás. Entonces te dicen, por un tiempo adecuado, primero por un tiempo determinado, ya verán el tiempo, se va a suspender tus operaciones. Entonces, te piden que dejes de realizar operaciones de zona franca. Cuando también no existe garantía de operaciones, resulta que tú no estás pagando tu garantía, no has dejado una garantía de operaciones, entonces te suspenden, se dan cuenta, ¿no? Estos ministerios y dicen, no, no había pagado, no había dejado su garantía de operaciones, suspendida esta zona. Otro caso cuando se establezca, dice, el incumplimiento de los objetivos de la zona franca o el incumplimiento de las obligaciones de usuario. Entonces, resulta que tu zona franca no está cumpliendo los objetivos que se tiene que cumplir, que son producir con valor agregado, generar inversión, atraer inversión nacional y extranjera. Además que uno de los objetivos también es hacer las buenas prácticas empresariales, que por ejemplo el cuidado del medio ambiente, ¿no? En boga que está ahora. Y resulta que no estás cumpliendo ninguno de tus objetivos, o por lo menos la mayoría no. ¿Qué hacen estos ministerios? Bajo un informe y una resolución, van a suspender también. Entonces, dice, la suspensión en ningún caso va a ser mayor a los 3 meses, ¿ya? Entonces, te suspenden por este tiempo, ¿no? La suspensión, dice, va a ser hasta el día siguiente hábil de la constitución de la nueva boleta de garantía, si es que fuese el caso, garantía de operaciones, ¿ya?
o de que el hecho de que ya no existe riesgo grave para la continuidad del servicio y te van a retirar esa suspensión, ¿ya? Puede darse esos casos antes de que tú hayas solicitado una renuncia y todo, ¿no? Estás operando bien y resulta que hay un riesgo, te suspenden. Resulta que no habías pagado, no habías dejado tu garantía de operaciones, te suspenden. O cuando ven que tu zona franca para nada está cumpliendo con los objetivos de zona franca, que es producir un valor agregado, por ejemplo, no, no atraes inversión ni nacional ni extranjera, ya te suspenden. O el hecho de que, por ejemplo, alguno de tus usuarios no está, no está realizando las operaciones adecuadas bajo la legislación nacional y además no hace ni realiza los pagos correspondientes y etcétera, suspendida. Es por esto que como concesionario uno debe de tratar de hacer una supervisión adecuada de todo, así sea la infraestructura, así sea todos tus pagos y obligaciones que tienes que hacer, y así sea sobre todo el cumplimiento de los objetivos. Es decir, ¿para qué estás como zona franca? ¿Cuáles son los objetivos? Y recuerden ustedes, son 5. Si no cumples alguno de ellos, va a haber suspensión de actividad. ¿Ok? Me voy. Como siguiente artículo tenemos la revocatoria de la concesión. ¿Qué quiere decir esto? Y es el último artículo, chicos. Nos habla de que los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Los ministerios que conocemos, previo proceso administrativo y bajo una resolución administrativa, resolución biministerial, pueden revocar la concesión de zona franca. ¿Cuándo? Uno, cuando existe, por ejemplo, una resolución judicial, ejecutoriada o administrativa que establece que el concesionario ha cometido algún delito, puede ser tributario o aduanero, o otro tipo de delito que puede ser de legislación nacional. Entonces, pongámonos que el concesionario tiene algún juicio, tiene alguna penalización y demás, que no está solucionando. Por ende, estos dos ministerios van a revocar la concesión. ¿Qué quiere decir? Que lo están dando por cerrado. ¿Ya? Otro caso es cuando se extingue el usufructo del terreno de zona franca. Resulta que yo, concesionario, no estoy funcionando, pero este terreno no había sido mío. Lo tenía en calidad de usufructo. Ha pasado el tiempo correspondiente y me han quitado ese contrato de usufructo. Entonces, el terreno ya no es mío, ya no tengo que funcionar ahí, ni siquiera me lo están cediendo ni nada. Entonces, estos dos ministerios que van a hacer una revocatoria de concesión. ¿Qué es la revocatoria? Es cesar las operaciones de la zona. Otro caso es cuando exista cesión total o parcial de la concesión. Puede ser informada y documentada por el Comité Técnico de Zona Franca. ¿Qué quiere decir? Cesar. Está la zona franca, sabemos que sigue abierta, sabemos, y resulta que hay cese de operaciones, ya no están operando, ya no hay operaciones comerciales, ya no hay operaciones industriales, no hay producción, no hay transformación, no hay elaboración, ni siquiera reacondicionamiento, y sabemos que está ahí, pero no hay operaciones. Entonces, ¿qué hacen estos ministerios? Van a revocarla. Y por último, cuando el concesionario, dentro de los 3 meses que ha tenido, por ejemplo, en el anterior artículo, resulta que le han dado una suspensión temporal por 3 meses, ¿verdad? Y resulta que en esos 3 meses el concesionario no ha subsanado el problema, o sea, no ha solucionado el problema. Pongámonos que la suspensión era el hecho de un riesgo grave o inminente. Parece que el terreno está, no sé, las tierras puede que haya posibilidad de deslizamiento y etcétera. Entonces, en los 3 meses no se ha solucionado ese riesgo.
Entonces se da la revocatoria de la concesión. O en los 3 meses que había suspensión porque no había pago de operaciones, de garantía de operaciones, en estos 3 meses que me han dado de suspensión, yo no he hecho el pago de esa garantía, se revoca la concesión. ¿Ok? Y cualquiera de estos 3 puntos que ven o 4 puntos que vemos aquí, da lugar a la ejecución de las garantías, es decir, que te van a quitar tus garantías, y a la extinción de la concesión. Básicamente da lugar al cierre definitivo. ¿Ya? Si existiera cualquiera de estos asuntos que vemos aquí, hay un proceso contra el concesionario, o cuando ya no tienes tú el lugar, el usufructo, ¿no?, de tu terreno, cuando ya has dejado de operar totalmente o parcialmente, ya no estás operando como se debe, entonces se va a cerrar tu concesión, se va a dar una revocatoria y posteriormente un cierre definitivo. ¿Ok? Hasta ahí son todos los artículos del 2779. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hasta ahí es nuestro 2779. Este reglamento, que es el más importante dentro de nuestra materia, que debíamos verlo, que debíamos conocer, ¿no?, nuestras zonas francas, cómo operan, quiénes van a estar de operadores, qué tipo de servicios vamos a tener, cuál es el ente que va a evaluar las políticas, van a hacer las políticas y el seguimiento y el control de las zonas francas, qué garantías se tiene, qué requisitos necesitamos para hacer zona franca, cómo se hace el contrato de usuario, y etcétera, ¿no? Todos los artículos, todos y cada uno de ellos, ustedes los tienen en su reglamento, ustedes los pueden revisar, ¿ya? Lo hemos visto en clase, lo hemos visto en clase presencial, en clase virtual, y por ende ya deberíamos de conocer qué son las zonas francas y etcétera, todo lo correspondiente a ello, ¿ya? Les voy a indicar y les voy a pedir, antes de que acabemos la clase de hoy, que hasta aquí tenemos avanzado lo que es, ¿no? Zonas francas, 2779, requerimientos mínimos también, donde ustedes han podido elaborar sus planos, ¿ya? Hasta aquí va a ser nuestro segundo control, ¿ya? Segundo control lo vamos a dar la próxima clase, que nos toca el día viernes con ustedes, viernes 9:45. Máximo vamos a hacer 50 minutos, porque no es difícil, para nada, ¿ya? Es bien sencillo. Y además es sobre todo lo que estamos avanzando, no hay nada que les pide investigar para el examen ni nada, ¿ya? Todo lo que estamos avanzando. Y para que estén preparados, bueno, revisen sus actividades, las que han hecho hasta ahora, y van a tener la actividad número 6, donde ahora sí está incluido las operaciones comerciales industriales, la actividad número 6, ¿ya? Hoy lo voy a subir, esta actividad, y es para presentar el mismo día viernes. Viernes antes del examen se cierra la posibilidad de presentación. ¿Ya? Hasta el viernes 9:45 tienen la posibilidad de presentar. ¿Ok? Hasta ahí nuestro segundo control. El día viernes, lo que quería decirles es, el viernes tendríamos el examen y después avance, o primero avanzamos y nuestro examen sería la última hora, ¿ya? Porque vamos a avanzar todavía el día viernes. Entonces, sí, propongo que sea primero avance de 9:45 hasta 10:30, 11, hasta 11, y de 11 a 12 van a tener la posibilidad de su examen. ¿Ya? Un examen, más que examen, es un control de lo avanzado. ¿Ok? Entonces anotemos. Viernes 11 de la mañana inicia nuestro control. Antes de eso avanzamos. Y para el mismo viernes tienen su actividad número 6. ¿Queda claro, chicos? Preguntas, dudas, consultas, reclamos, opiniones, lo que gusten, chicos, bienvenidos.
Dice para el avance de nuevo tema del día, que nos va a facilitar algún documento. Para el avance de, para el avance del viernes, que el nuevo tema, ¿nos va a facilitar algún documento para el avance del día viernes lo vamos a hacer primero virtual, obviamente yo les voy a mostrar, ¿no? Lo voy a hacer con diapositivas o algún documento que yo les voy a indicar. Tenemos avance. El avance del día viernes no ingresa al control, ¿ya? No estaría ingresando el control. El control es solo hasta aquí, hasta lo que avanzamos hoy. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Queda claro? Dice, todo el material de diapositivas está en Moodle. Este último es el último que lo voy a subir. Lo demás está en Moodle y lo que hemos avanzado presencialmente, ustedes lo tienen como apuntes. ¿Ok? Este último que les Está bien. estoy mostrando ahora, esto sí lo voy a subir en este momento, acabando la clase. Lo voy a habilitar. ¿Ya? A ver, entonces que quede claro. El viernes, ustedes me tienen que presentar su actividad 6. El mismo viernes tenemos avance primero, desde 9:45 hasta las 11. Y de 11 hasta las 12, que es nuestra clase, ustedes van a tener su control. ¿Ya? El día martes posterior ya nos vemos en clases presenciales en las cuales yo les voy a ir indicando sobre nuestro trabajo final. Y además, el próximo ya estaríamos dando nuestro examen final, el próximo viernes. Examen final de forma presencial. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Si tuviesen dudas, consultas y todo lo demás, bienvenido, por favor, háganme las preguntas en este momento, porque después me escriben y a veces no tengo la posibilidad de responderles por WhatsApp. Preguntas, dudas, consultas, quejas, chicos, si tienen quejas, bienvenido. Ya, creo que queda claro, nadie dice nada, entonces el viernes nos vemos con avance y por favor espero que estén preparados para su control. ¿Ya?